Buenas noches. Yo preparé un pequeño webinar, le digo pequeño, le digo humilde, lo compartí con esa palabra porque me parece que es algo bastante simple que por lo general damos por hecho a nivel comercial nosotros cuando trabajamos con el software, con Nemo Studio, lo entendemos como que es algo de la práctica habitual de la mayoría de los usuarios y nos encontramos a diario con personas que pierden la información, pierden su base de datos por simplemente no haber hecho un backup. Noté que en la parte de soporte y en la parte educativa no hace hincapié en lo que es el backup. Ahora están trabajando con las versiones en cloud, las versiones en nube, con una capacidad bastante amplia, pero limitada en definitiva, porque tiene un límite de algo así de 10 GB, si no me equivoco, en los que son versiones de nube. Recién ahí se empieza como a automatizar todo el proceso de grabación y resguardo de la información, pero en las versiones de escritorio es una operación absolutamente manual. Y esto simplemente lo menciono que en cualquier aplicación que uno trabaje en modo escritorio, el resguardo de la información es limitado, está operado por el usuario, no hay digamos, un automatismo a no ser que uno lo configure. Entonces yo lo que preparé hoy, les voy a contar un poquito, que seguramente es algo muy digamos, conocido, la mayoría lo conocen, que es de donde se almacena la información de Nemotec en las versiones de escritorio, que en las versiones cloud incluso comparten esa información, ya lo voy a contar, pero me interesa que sepan cómo hacer el resguardo de la información. Pues la versión de escritorio, mucha gente que tiene, por ejemplo, Nemocef de versiones antiguas, que hace años que no actualizan y la siguen usando, pueden estar acá en los participantes de hoy. Si ven la grabación posteriormente, se van a dar cuenta que eh, le va a pasar lo mismo, que las versiones antiguas de escritorio trabajan con el mismo formato, la misma ubicación de las carpetas, el mismo sistema o la misma estructura de base de datos, entonces es importante que sepan dónde ir a buscar la información que es importante en NemoStudio. Y les preparé también una pequeña charlita, o sea, un explicativo para que vean, y vamos a ver en vivo, cómo organizar una rutina de backup de ciertas carpetas también para Windows que le van a servir para cualquier programa. Porque si ustedes configuran esa rutina de backup como de forma automática, en un día y horario determinado, el Windows va a hacer un resguardo de la información. Les voy a mostrar cómo hacerlo de forma muy simple, lo que tienen en Windows. No voy a recurrir a aplicaciones o desarrollos específicos de backup, ni tampoco a las versiones de nube, de pagos que conocemos, porque hay una pequeña dificultad con eso, pero sí en lo que es la rutina de backup de Windows, algo que es gratuito, que está en todas las computadoras y que por lo general uno no usa, o el usuario comúnmente no lo considera como parte de la rutina del trabajo informático. Así que les voy a contar un poquito cómo es. Voy a compartir la pantalla si me deja. Ahora sí. Bueno, perdón, se quedan congeladas las diapositivas. Bueno, vamos a ver lo que son medios de almacenamiento. Yo separé más que nada lo que son físicas y virtuales o de nube. Las unidades físicas, y esto lo tenemos que conocer todos, es realmente importante que sepan con qué tipo de dispositivos van a trabajar. Eh, los voy a simplemente detallar un poco cada uno. Esto es lo que les decía, la unidad de almacenamiento, la principal de las computadoras, por lo general nosotros lo conocemos como disco duro, que es un disco mecánico, es un disco de aluminio que tiene partículas ferromagnéticas que son interpretadas por un cabezal. Siempre lo digo de la misma manera porque es algo que es ridículo pensar que algo así pueda funcionar, pero se interpreta la posición de partículas ferromagnéticas en un disco muy chiquitito. En las notebooks, la unidad de almacenamiento, el disco es muy chiquito, tiene 3,5 pulgadas de diámetro, es algo minúsculo, todo es muy pequeñito y aún así tiene una capacidad gigantesca. Eso los convierte en dispositivos muy frágiles. Si bien tienen mecanismos de seguridad, son frágiles. Eso lo tienen que saber porque ante golpe las notebooks, más que nada que la notebook es hoy en día el dispositivo elegido número uno para trabajos en lo que es odontología porque es dinámico, se mueven de un consultorio a sus casas, siempre están trasladando el dispositivo y ante golpes, ante impactos, eso es realmente muy frágil. Si bien evolucionaron y después empezaron a aparecer los discos de estado sólido, las memorias también de estado sólido, que son las memorias tipo SD o micro SD y demás, comparten la tecnología. Entonces, teníamos de lo mecánico, que insisto, se sigue usando, ¿sí? Muchas notebooks al día de hoy vienen con discos mecánicos, discos rígidos
son muy rápidos, son de muy alta tecnología, pero siguen siendo exactamente igual que hace 20 años, ¿sí? Es un disco que gira y un cabezal que interpreta partículas ferromagnéticas. Después en las unidades de almacenamiento de estado sólido tenemos los discos SSD, y las notebooks tienen diferencias, o sea, no todos los discos de estado sólido son iguales, hay distintas tecnologías, distintas velocidades. Claramente, mientras más se invierte, mejor es y más veloz va a ser lo que es la tasa de transferencia, tanto de lectura como de escritura, pero los discos hoy en día son como los de estado sólido, son los que traen las computadoras gamer más importantes, y ya se van a dar cuenta porque funcionan muchísimo más rápido. Eh, no hay, cuando uno hace un resguardo de información, un backup, no siempre tiene apuro. Por eso les voy a contar un poquito de qué se trata cada una de estas unidades de almacenamiento, y en base a eso ustedes podrán elegir. Las unidades de almacenamiento tipo SD son muy prácticas, son pequeñas, son económicas, necesitan tener un lector de memoria SSD. Las computadoras más modernas no lo traen, es algo que han sacrificado, me parece que erróneamente, porque es un muy buen dispositivo para almacenar información, es muy pequeño y realmente han mejorado en velocidad y en capacidad fundamentalmente, entonces sirven para hacer backup. Y yo creo que el de los más usados es el pendrive, un almacenamiento USB, que a mí son los que menos me gustan. Los puertos USB tienen distintas tecnologías, eso es algo que la mayoría de los usuarios ignora. Ahora estamos si no me equivoco, en el USB 3.2, o sea, el estándar de velocidad y seguridad subió mucho. Los pendrive tienen realmente mucha capacidad y son muy veloces, pero el problema del pendrive es que se usa para cualquier cosa. El error que comete el usuario es utilizarlo para transferirse una foto, un archivo, para lo que sea, y cuando es un medio de almacenamiento que va a resguardar información importante, eso lo pone en riesgo. Solamente por eso, no porque no sean buenos, sino porque existe un riesgo de que se utilice inadecuadamente para otras funciones y ahí comprometan la información que tienen resguardada. El anteúltimo, les diría que es uno de los más importantes, más seguros hoy en día y accesibles dentro de lo que es de los sistemas de backup o para el resguardo de información, son los discos NAS. Los discos son discos de red, o sea, básicamente son, la N entiendo que es de network, o sea, funcionan, son discos físicos que pueden ser mecánicos, discos rígidos o de estado sólido, pero funcionan con un servidor web interno que la información puede ser accedida en forma de la red local o a través de Internet si se configura correctamente. Los equipos, digamos, los que almacenan discos y que tienen la función de servidor NAS, es como una pequeña nube, pero a nivel local, hay de muchísimas clases. Hay algunos que son bastante económicos, que simplemente son discos que tienen un conector Ethernet, que es una red por cable, o incluso por Wi-Fi, pero que internamente no tienen como mecanismos o electrónica preparada para estar funcionando las 24 horas del día, todo el año, sin parar y recibir castigo. O las velocidades de transferencia no son las más adecuadas. Y después hay equipos un poco más sofisticados que tienen lo que se llaman bahías de conexión de discos, que admiten varios discos en simultáneo, lo que puede configurarse para ampliar la capacidad o para obtener redundancia en las unidades de almacenamiento. Eso significa que ustedes pueden ponerle, por ejemplo, a equipos de 5 bahías, ustedes pueden conectarle 5 unidades de almacenamiento, 5 discos rígidos o de estado sólido, y pueden trabajar en forma simultánea, multiplicando la velocidad y al mismo tiempo la seguridad, porque si se cae un disco, se rompe, se quema, lo que le pase, sigue habiendo otros discos que están en simultáneo guardando la información. Así funciona, por ejemplo, los servidores de datos de Google, de Amazon, Microsoft. Son servidores de datos que tienen discos que, si se llega a caer uno, siempre tiene un resguardo, se saca, se llama como, tiene intercambio en caliente, ¿no? O sea, se puede sacar incluso funcionando y conectar uno nuevo, y todo sigue con absoluta normalidad. Esto es un poco más sofisticado. Pero yo siempre, en estos casos, parece que si nos vamos a la mínima expresión de lo que es un puesto de trabajo en una clínica, un laboratorio, un consultorio, es un ortodoncista, un odontólogo con su computadora y ya. Ese es el caso donde hay mayor riesgo de pérdida de información, ¿sí? Acá estoy seguro, en la sala, que le han robado la computadora, la notebook a más de uno de ustedes y han perdido toda la información, salvo que la hayan resguardado correctamente. Eso claramente es el riesgo de tener una notebook y trasladarla es realmente gigantesco. Lo que tienen que empezar a programar, y fundamentalmente en esta época donde la digitalidad ya nos invadió cada aspecto de nuestra vida,
es a configurar su infraestructura. La infraestructura de conexión puede ser un consultorio, puede ser una clínica, no importa las dimensiones del espacio de trabajo, debe ser planificada. Porque no es que estamos hablando de costos elevadísimos de configuración o de adquisición de equipos o de cableado estructurado, no es tan importante como uno se imagina hoy en día. O sea, hoy hay, por ejemplo, sistemas de redes mesh que son equipos que se interconectan y multiplican y mejoran muchísimo la conexión de una casa o una clínica, lo que sea. Desde 150.000 pesos, por ejemplo, 3 unidades de conectividad, como serían como access point, puntos de acceso, que se vinculan entre sí, multiplican y amplían la zona de cobertura de una forma impresionante. Los de más alta tecnología rondan los 400.000 pesos también, 3 unidades. Hay más caros. Eso le quiero decir que mejoran mucho la conectividad en toda la casa y no son repetidores de red como están seguramente habituados a conectar, que levanta una señal de Wi-Fi y la retransmite. Todo eso baja considerablemente la velocidad. Entonces, es importante programar un crecimiento de la infraestructura de conexión y al mismo tiempo incorporar sistemas de seguridad como es el resguardo de la información. Porque no trabajan solamente, yo digamos, les ofrecí un poco el webinar a través de lo que es Nemo Studio, porque es algo que nosotros vemos a diario, esa era la problemática de la falta de resguardo, pero trabajan con un montón de programas ustedes. Entonces, todo eso lo pueden backupear y lo pueden resguardar de la forma adecuada. Pero piensen y programen la ampliación y la configuración de lo que es la infraestructura del puesto de trabajo. No es no piensen, no se imaginen como un odontólogo, un ortodoncista haciendo una planificación en el living de una casa. Piensen en grande, piensen en cómo se trabaja en una clínica importante y qué elementos de seguridad incorporan para que todo salga bien. No se van a arrepentir, o sea, mientras mejor lo planifiquen, mejor se asesoren, claramente menos problemas van a tener en el futuro. El, la última unidad de almacenamiento que vamos a considerar que es la nube. Es importante que la nube, hoy en día todos los conocemos, hay un montón de programas, no hay uno, no hay tres, o sea, hay tres importantes que son OneDrive, Google Drive y Dropbox, son como los más conocidos. Les diría que esos son muy seguros, podemos confiar ciegamente que lo que está ahí no le va a pasar nada, porque tienen un resguardo gigantesco, pero lo que tenemos, donde tenemos muchos problemas es en la tasa de transferencia de la Internet de Argentina, y no todo lo que suban a un drive, por ejemplo, a nivel local en la computadora, se suben instantáneamente en la nube en segundos o en minutos. En algunos casos puede demorar hasta, les diría, días. Tengo clientes que tienen problemas serios de conectividad y de repente suben una tomografía en un drive y se les termina de sincronizar la noche. Porque las velocidades de Internet tienen un problema que en la gran mayoría de las ciudades de Argentina es muy asimétrica. O sea, descarga por ahí a alta velocidad, pero sube a muy baja tasa de transferencia. Entonces, uno puede descargar una tomografía de una página, una web, de un centro de imágenes, que son 400, 500 megas, lo pueden descargar por ahí en segundos, te diría, ¿no? 15, 20 segundos. Ahora, cuando quieren subir eso a su propio drive, es una situación totalmente diferente. Entonces, los servicios de nube todavía en Argentina, en muchas regiones, son servicios que donde uno no puede depender, fundamentalmente que tengan la seguridad que se haga el backup, ¿sí? Porque imagínense una situación en donde están en el consultorio, terminaron de trabajar, hacen un backup en la nube de los archivos de Nemo Studio, van a querer hacer la computadora e irse. Eso, en el camino hacia sus casas, está totalmente en riesgo, entonces no se subió. O sea, tenés que esperar que se termine, sincronizar el archivo y recién ahí salir y poner el dispositivo en riesgo. Ese es el problema de la nube. O sea, solamente es que la tasa de subida de información en muchas regiones de Argentina es muy lenta. Le digo muchas porque si ustedes contratan un servicio de internet simétrico de alta velocidad, no van a tener esa problemática, lo sumo esperarán unos minutos y el archivo se sube. Pero recuerden eso, que el medio de almacenamiento, o sea, sigue siendo una computadora, porque ustedes no sincronizaron, no backupearon y no se cercioraron de que todo eso subió a la nube y se guardó, el dispositivo está en riesgo. ¿Sí? Vamos a seguir un poquito con lo que es Windows. Entonces, básicamente, el backup en Windows es muy simple de realizar. Yo digo Windows, pues el entorno donde funciona el Studio y la enorme mayoría de los programas es Windows. Los que usan Mac para otros programas tiene otro sistema muy diferente, pero bueno, nos vamos a enfocar acá porque la enorme mayoría de usuarios se maneja con Windows.
Eh, para trabajar en Windows en una red local tenemos los medios extraíbles, como decía, que puede ser un medio, un USB, un disco externo, no si es un disco externo puede ser todo sólido, puede ser mecánico, eso no importa, pero son lo que es uno conecta y saca de la computadora. Después tenemos unidades internas, muchas computadoras, las de escritorio ni hablar, ¿no? Pero las de escritorio tienen para conectar de múltiples unidades de almacenamiento, incluso distintas tecnologías. Ustedes pueden usar una unidad interna de la computadora para backup. Entonces, si llega a pasar que un día se les rompe el disco principal, tienen el backup en un disco secundario. Eso dentro de la computadora, eso es una unidad interna. Y las notebook, últimamente, digamos, la gran mayoría de las notebook gamer, por ejemplo, porque tiene un requerimiento por ahí que los juegos, digo gamer porque es un específico en las computadoras que fueron diseñadas para eso, por la enorme cantidad de datos que requiere de almacenamiento, pues los juegos son muy pesados, incorporan dos unidades de almacenamiento. Tienen como la principal, donde está el sistema operativo, y una unidad de almacenamiento interna también adicional para usarla para lo que ustedes quieran. Pero tienen dos unidades. O sea, si se les roban la computadora, pierden las dos. Pero digo, si ante una falla electrónica, si se cae una, sigue estando la otra. Se pincha Windows, pasa algo, tiene que formatear y el técnico que se lo lleva no sabe cómo levantar la información. El backup lo tiene en el otro disco y con eso salvan por lo menos de ese problema. Por eso es importante saber si la notebook que tienen ustedes tiene doble unidad de almacenamiento. Si la tiene, espectacular, consideren usar una como resguardo de información, eso siempre es útil. Y como les decía, las unidades de red, cuando tienen una infraestructura de conectividad bien configurada, ustedes podrán tener, ya sea en sus casas o en sus clínicas o en sus consultorios, una unidad de almacenamiento en la red que Windows la va a elegir, la va a ir a buscar para hacer el resguardo de la información. ¿Sí? Martu, decime por las dudas si vamos bien, si tienen una consulta, Martu está acá atenta, pueden escribirle o levantan el micrófono y hablan sin ningún problema. ¿Sí? Por ahí voy muy rápido, pero porque son las 8 y no quiero que se atrase la cena. Bien. Bueno, el servicio de nube lo dejo para el final porque no por lo que les explicaba antes, de la imposibilidad de subir la información, sino que muchas veces me han preguntado en muchas oportunidades por qué no se puede poner, por ejemplo, la base de datos de NemoStudio, por qué no ubicarla directamente dentro de lo que es una nube. O sea, una carpeta, por ejemplo, donde Dropbox, OneDrive o Google Drive tengan permisos. Porque esas carpetas son dinámicas. Esas carpetas pueden sufrir modificaciones en otro dispositivo. Entonces, si ustedes almacenan en un lugar como OneDrive o Google Drive una instalación de NemoStudio y llega a haber un cambio en otro dispositivo, esto empieza a generar conflictos internos. Y las bases de datos, donde trabajan a través de son bases de datos de SQL, donde, como fue desarrollado en NemoStudio, son muy susceptibles a este tipo de desperfectos. Entonces, no se puede poner en un servidor dinámico porque generaría conflictos todo el tiempo. Sí existe en eso, cuando quieran trabajar en múltiples dispositivos en simultáneo, Nemotec desarrolló o comercializa, mejor dicho, lo que son licencias de red que permiten trabajar con un único servidor de datos que puede estar ubicado en otra computadora. Se instala lo que es el NemoServer en una computadora y queda exclusivamente para el uso de NemoServer. Y el resto de las computadoras se conectan con el NemoStudio a esa base de datos. De esa manera se pueden replicar los puestos de trabajo como adquiriendo licencias de red. Eso es muy útil porque se puede configurar un servidor de datos con NemoServer, con todos los mecanismos de seguridad que un servidor puede tener, y los demás conectarse de forma como periféricos. Pero no es un servicio de nube, ¿sí? Es un servicio local, es una infraestructura local, ya sea por red, digamos por Ethernet, o sea, en red por cable o por Wi-Fi, pero es en forma local una especie de nube interna que se puede hacer, como les digo, conectando un Nemo Server a una computadora y que sea para uso exclusivo, o directamente con una nube local con un disco NAS. Seguimos. Programación. Simplemente se lo menciono porque es algo que se puede configurar. Windows permite configurar, a ver, lo vamos a repasar, pero permite configurar un día y un horario para hacer un backup de información. Esto significa que ustedes pueden elegir un día de la semana, no hace falta que sea todos los días, específicamente uno en donde conectar una unidad de almacenamiento, si no va a ser algo fijo que ya esté como un disco
secundario en una computadora o un disco de red, van a poder conectar una unidad de almacenamiento y en la medida que Windows detecte que esa unidad está conectada, va a ejecutar una rutina de backup. Lo va a hacer solo, sin que ustedes hagan nada, lo van a configurar una vez y eso ya va a quedar definido en un tiempo indeterminado. Cuando se instala el Nemo Studio en una computadora, el programa viene fraccionado en dos ficheros principales, que lo van a ver siempre cuando si van a la unidad de almacenamiento donde fue instalado, van a ver que tiene una carpeta Nemo, bueno, depende de la versión, a veces lo instalamos como Nemo 23 o Nemo 22. Es raro que diga Nemo solo, por lo general, como medio política interna de lo que es el departamento de soporte, siempre ponerle el número al final de la versión, porque a veces se nos mezclan, algunos usuarios tienen dos versiones diferentes, entonces para no confundirnos entre las versiones le ponemos el número de la versión después de Nemo, pero van a ver que dentro de esas carpetas hay dos ficheros los más importantes son Nemo Studio y Nemo Server. Básicamente, o sea, como lo dice la descripción, en la carpeta Nemo Studio se almacenan los archivos de los ejecutables, los aplicativos, todo lo que tiene que ver con lo que ustedes ven, la interfase que visualizan en pantalla. Y en la carpeta Nemo Server se guardan un montón de cosas. Yo le puse porque es importante, o sea, que sepan que ustedes pueden almacenar solamente lo que es la base de datos, o sea, solamente la estructura interna de datos de todo el programa, con nombres de paciente, toda la historia clínico, todo lo que tengan grabado del paciente puede estar almacenado en forma de datos y adicionalmente toda la parte multimedia, que básicamente son las fotografías, tomografías, etcétera, se almacena en otra carpeta. Las vamos a ver en detalle, pero lo que es muy importante es que dentro de la carpeta Nemo Server, para que se den una idea, está, si ustedes crearon un atache en NemoCast, personalizaron un atache o subieron un atache, queda guardado dentro del Nemo Server. Si tienen una personalización de plantillas de fotos, está dentro del Nemo Server. O sea, hay mucha información dentro del Nemo Server. Entonces, es muy importante saber qué resguardar de todo eso como para no perder nada. Porque si ustedes hacen un resguardo de toda esa información, en el caso que haya que reinstalar el software, ustedes ya tienen toda la información completa. O sea, es como que se levanta una imagen de lo que tenían antes y no pierden ningún dato. Las migraciones antes se hacían de otra manera y a veces siempre en las actualizaciones había una pérdida de información. Puede ser que pase entre versiones que haya alguna incompatibilidad. Ha pasado, sí, en versiones entre una muy antigua y una muy moderna puede haber una pérdida de información, pero en líneas generales la mayoría de los datos se conserva. Pero en la medida que ustedes hagan un respaldo correctamente, van a reflejar exactamente la misma instalación y no van a perder nada. Les dejé abajo el título donde dice C, dos puntos barra Nemo, es básicamente el fichero principal de Nemo, donde la letra C hace referencia al nombre de la unidad. Windows le asigna letras a las unidades que pueden ser reemplazadas, se pueden cambiar, se pueden editar, pero por lo general, por defecto, la unidad principal de almacenamiento está indicada con la letra C. Entonces, por lo general, la carpeta para llegar al fichero Nemo es, si van al explorador de Windows, van a mi equipo, van a tener la unidad de almacenamiento, pero es en C, esa es la unidad donde solemos instalar el programa. No lo instalamos en la unidad C únicamente en el caso de que esté colapsada y tengamos que recurrir a una unidad alternativa. Solamente en ese caso. Por defecto se instala en la unidad con la letra C. Vamos a enfocarnos un segundo en NemoServer, porque les decía, Nemo Studio se reinstala, no pasa nada, pero en NemoServer está toda nuestra información más importante. Entonces, esto se lo graba. ¿Sí? Esto es muy simple, le pueden sacar una foto, más allá que esté esto grabado, yo después se lo puedo enviar. Son tres carpetas que van a almacenar. Esas tres carpetas dentro de NemoServer son las más importantes. La carpeta database almacena, como les digo, la base de datos en forma de estructura, ¿sí? Si ustedes podrían hasta abrir con un Access, con el programa Access de 365, abrir las bases de datos y ver alguna cierta información. Hay otra que está encriptada, pero hay mucha información que se puede ver. Esa carpeta database es muy importante, ¿sí? Es realmente muy importante. Suele ser susceptible a fallos. Por cómo funciona internamente en la base de datos, se puede corromper. Y seguramente a más de uno de los que está acá les pasó en algún momento que se corrompió. Si bien hay un proceso de reparación de base de datos, el programa Nemo Studio tiene un aplicativo interno que lo habilitamos nosotros, que hace como un recupero de la base de datos yendo a buscar información que tienen almacenada los datos multimedia. A veces, cuando se hace esa reparación,
no siempre se hace de la forma correcta o hay cosas que quedan en el camino. Entonces, si me dicen la carpeta, si por un tema de tamaño que no quieren estar haciendo backup de toda la información y quieren guardarse algo, guárdense la carpeta database en un pendrive que es muy importante. Las tres van en conjunto, pero esa es una base, es un archivo en realidad de base de datos que se suele corromper. Se corrompe porque hubo un reinicio inesperado de la computadora, porque se quedó sin batería y murió. Vieron que Windows, en realidad la forma correcta de apagar una computadora es yendo a inicio, a apagar y apagar el equipo. O sea, no cerrar la computadora. O sea, a veces uno la cierra, suspende, no pasa nada. Pero en el modo suspensión, si por algún motivo se muere por completo la batería, después te hace un reinicio forzado y eso a veces corrompe archivos del registro de Windows y puede ser problemático para un montón de aplicaciones, incluso para el propio Windows, pero para un programa que estaba en ejecución en ese momento puede ser crítico. Si ese programa era el Nemo Server y tuvieron un corte abrupto, así inesperado, puede tener problemas de que se corrompa la base de datos y eso es irreparable. Si se corrompió el archivo de base de datos y no había un backup, esa base de datos no se recupera. Se puede hacer el proceso, como le digo, inverso, de ir a ver todos los registros que están almacenados en otra carpeta y levantar parcialmente esa información. Por lo general, no pasa nada, pero pueden quedar cosas en el camino. Entonces, consideren que es una carpeta muy importante. Adentro de la database hay un montón de archivos, no les voy a explicar exactamente qué es cada cosa, sí, en esa carpeta. File Data, como les digo, son archivos multimedia. Están toda la información de los pacientes está toda metida ahí encriptada, pero están las fotos, las tomografías, está todo en la carpeta File Data. Entonces, Database y File Data, importantísimas las dos. Y en la carpeta Docs, porque ahora van a ver que están como uno arriba de otro, ¿no? Que está Database, Docs y File Data, si no me equivoco, siempre aparecen en ese orden. En Docs almacenan, por ejemplo, las plantillas de imágenes de las series. Si ustedes editaron alguna plantilla o algo, está por lo general involucrado dentro de Docs. En otro momento, cuando estaba el configurador de Nemocef, que se podían como editar puntos de los cefalogramas, se guardaba también dentro de esa carpeta. Entonces, en conjunto, es muy conveniente almacenar las tres. ¿Sí? Les repito ahí la ruta simplemente para que vean cómo es. Mm. Ahora les voy a mostrar en vivo, ¿no? Pero a mí, este es uno de los que más me gusta de cómo hacer la copia de seguridad en Windows, que es en realidad es un aplicativo dentro de Windows que viene heredado de Windows 7, que funciona todavía en Windows 10 y 11, eso es lo que tiene bueno. Pero ¿saben por qué funciona? Porque Windows le permite al día de hoy, incluso en la versión Windows 11, hacer digamos, levantar un backup de una versión antigua. Si ustedes hicieron un backup de una computadora que tenía Windows 7, les permite levantarlo. Por eso conserva el mismo aplicativo, porque si en Windows 7 no se usa demasiado ahora, sigue vigente por muchas aplicaciones, porque no son compatibles con Windows 10 o el 11. Entonces algunas vienen como de arrastre y heredadas y siguen funcionando. A mí me gusta, si bien es muy sencillo de hacerlo en lo que es Windows 10 y 11, el aplicativo de Windows 7 realmente es muy interesante. Yo les dejé ahí como en la ruta, ¿no? Está dentro del panel de control, se ven todos los elementos, copias de seguridad, y se hace decir, copias de seguridad, restauración, Windows 7, lo aclara así a la perfección. No me van a ver a mí porque ahora están viendo directamente en otra computadora, está conectada como si fuera una webcam. Lo que tiene en la pantalla de Windows es realmente la versión 10 y 11 son muy, muy interesantes por lo intuitivo que suele ser en el manejo. Ya les voy a preparar más adelante un webinar para que tengan ganas de conocer un poco más en profundidad Windows, que es bastante simple, pero que los va a ayudar mucho en la tarea diaria. Vamos a ver lo que es el botón de inicio. Van a ir a configuración, que básicamente es una versión resumida de lo que es el panel de control, el antiguo panel de control. Y van a ver que en la parte de actualización y seguridad tienen lo que se llama copia de seguridad de archivos. ¿Sí? Insisto, va a quedar grabado, lo van a poder ver o me pueden consultar cuando quieran. Dentro de la copia de seguridad de archivos, ¿sí? Tienen la parte como más moderna, ¿sí? La actual, y tienen, si quieren, ir a la copia de seguridad restauración de Windows 7, que es lo que les mencionaba antes. Si se hacen clic acá, los lleva básicamente al panel de control antiguo, ¿sí? Fíjense que ya cambió lo que es el panel de control antiguo y les permite configurar una copia de seguridad directamente desde acá.
Si lo quieren hacer desde Windows habitual, no hay ningún problema. Ustedes lo que van a hacer es esta serie de pasos que son muy simples. Primero van a agregar una unidad. Una unidad que tiene que estar conectada al momento de configurar. Es la que ustedes van a elegir para la unidad de almacenamiento de resguardo. Insisto, con las opciones que les mencioné antes. Puede ser un medio extraíble, un pendrive, un disco duro externo, simplemente algo que se pueda conectar y sacar. Puede ser un disco interno de la computadora, puede ser una unidad de red si están conectados en donde esta unidad de red está funcionando. Entonces vamos a agregar una unidad, espero que me detecte un pendrive que le conecté, ahí está. Me detecta, lo único que tengo conectado ahora como unidad disponible es el pendrive. Lo selecciono, está activado, vamos a ir a más opciones. Y me pregunta, por ejemplo, ¿sí? Tenemos para la posibilidad de hacerlo ahora, me dice cuál es el espacio disponible de esta unidad y después me permite una pequeña configuración que es, ¿cada cuánto voy a hacer la copia de seguridad? Vamos a poner diariamente. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿cuándo va a ser la copia de seguridad? Para siempre. O sea, hasta nosotros vamos a mantener las copias de seguridad en el espacio por tiempo indefinido. Ustedes lo que pueden hacer acá, configurar, por ejemplo, es si se necesita más espacio, se va a borrar las viejas. O si no, por ejemplo, por periodo, si una tiene más de un mes, la puede ir borrando. Entonces, si tiene una unidad de almacenamiento con espacio limitado, se sacan de encima, por lo menos las más antiguas, así no molestan. Pero esto les digo, o sea, si ponen hasta que necesite espacio, va a borrar anteriores. Sabiendo que ustedes, si no están supervisando eso, pueden perder como estadios de su base de datos, de su resguardo, que quizás lo querían conservar y se va a sobreescribir. Entonces, eso tengan en cuenta que puede ser problemático. Pero básicamente es eso, ¿hasta cuándo quieren conservar esta copia de la información? Y después les preguntan, ¿qué carpetas? Entonces vamos a agregar una carpeta directamente. Yo acá, como la formateé, no voy a tener la carpeta Nemo. No me di cuenta de eso, Martu, de que no tengo la carpeta Nemo, pero bueno, ustedes van a elegir, vamos a suponer que vamos a crear eh, vamos a crear una carpeta, vamos a llamar Nemo, así lo hacemos bien y nos entiende. Vamos a crear una carpeta que se llame Nemo Server. Y adentro, las que yo le decía que eran importantes, que era database y data y una más que se llame docs. No, sí, sí. Vamos a suponer que esta es mi instalación de Nemo, ¿no? Porque si no, no lo vamos a poder simular bien. Entonces, lo voy a cancelar y voy a volver. Voy a agregar una carpeta, le voy a decir qué carpetas va a hacer el backup en Windows. Entonces voy a ir a mi equipo, ¿sí? Perdón, a la unidad C, a mi carpeta Nemo, y dentro de Nemo Server le voy a decir que elija Database, en la agrega, le voy a decir que elija la carpeta 2, y le voy a decir que guarde File Data. Entonces me dirán, bueno, ¿por qué no hacer un backup de toda la carpeta Nemo Server? Porque dentro de la carpeta Nemo Server hay aplicativos que no tienen sentido, pues son aplicativos que se recuperan cuando se reinstala. Entonces no vamos a backupear toda una carpeta que tiene información que se pueden recuperar sin ningún problema, pues es algo genético del instalador. Entonces, estas carpetas sí son las importantes dentro de la estructura de la base de datos. Habiendo hecho esto, ¿sí? Esto ya quedó configurado. O sea, básicamente, si bien me agregó otras carpetas que ya lo trae por defecto, esto las puedo, si hago clic en cada carpeta, las puedo eliminar. Insisto, lo trae por defecto el programa, ¿sí? Ustedes pueden ir eliminando las carpetas que no quieren para que quede únicamente la información importante. Ahora, si tuvieran otro programa instalado, si tuvieran Exocad, si tuvieran cualquier otro programa que quieren resguardar, pueden seleccionarlo. Hacen clic aquí y conociendo la ruta donde se almacena la base de datos, lo pueden guardar con el programa que ustedes quieran que trabaje en Windows en su versión de escritorio. Lo que quieran, ¿sí? No importa qué programa sea. Y incluso les permite excluir si seleccionan quizás una carpeta muy grande, un fichero muy grande, de adentro de ese fichero pueden eliminar, hacer como el proceso inverso, como seleccionar todo un fichero y excluir los que ustedes no quieran que almacene. Dicho eso, quedó configurado
nuestra unidad para la copia de seguridad. Esto no les permite elegir mucho más información, está simplificada la versión, ahora les voy a mostrar la que es como heredada de Windows 7, pero haciendo esto ya se quedan tranquilos. Lo único que tienen que hacer es conectar esta unidad que eligieron en el día que ustedes van a hacer el backup. Si la dejan siempre conectada, el backup lo va a hacer solo. Porque internamente Windows decide, por ejemplo, si están usando el equipo, el horario, decide un montón de cosas, quizás con inteligencia artificial, sinceramente no lo sé, no indagué mucho en el tema, pero no lo hace para un horario específico y eso puede ser problemático. Entonces, les recomiendo que elijan el otro modo, ahora se los voy a mostrar. Pero si tienen una unidad de almacenamiento de red, se quedan recontra tranquilos porque en la medida que esté prendida la unidad de almacenamiento, eso va a tener resguardo. Y si es un disco interno de la computadora, lo mismo, o sea, no hay nunca un problema. Por eso, digo, algo tan simple como configurar esto, se lo expliqué en segundos, ya se quedan tranquilos de que el backup se hace automáticamente. Vamos a ver si me deja volver, vamos a desactivarlo de acá. Desactivé lo que es la copia de seguridad y voy a ir, pero en el modo en Windows 7. ¿Sí? Es una interfaz un poco antigua, pero es exactamente como se veía antes en Windows 7. Entonces, en la copia de seguridad acá todavía no está configurada, vamos a configurarla. Listo. Arranca, igual que en la otra. ¿Dónde vamos a hacer el almacenamiento? Fíjense que acá es. Si es una unidad extraíble, si es una unidad interna, los va a mostrar acá, va a poder disponer lo que tienen. Pero fíjense que no me trae el disco C de la computadora, porque Windows no es tonto, dice, no voy a hacer un backup de esa información en el único disco disponible. No lo va a hacer ahí, lo tiene que hacer en una unidad alterna o una unidad extraíble o una unidad de red. Si es una unidad de red, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes trabajan en un consultorio donde tienen más de una computadora y están interconectadas, configuran correctamente lo que es el grupo de trabajo de Windows, lo tienen todo bien configurado, pueden elegir una unidad dentro de lo que es la red local. Eso también se puede hacer sin ningún problema. Si es un disco de red, lo van a agregar acá. Van a indicarle la información, básicamente es la ruta de acceso a esa unidad de almacenamiento, puede ser a través de una dirección IP o una ruta escrita en un texto, o pueden lo que es examinar la red y ubicarla. No tengo dudas que más de uno también de ustedes tiene configurada una red local, entonces esto lo pueden hacer sin ningún problema. Y en cuanto a las credenciales, claramente, cuando son las credenciales de red, siempre tienen que ver cuando está configurada, es uno no puede acceder a otra computadora a no ser que tenga permiso o conozca los datos de acceso. Es una cuestión técnica de lo que es la conectividad, una red local, ya sea hogareña, una empresa, como lo hayan configurado. Es un poco más detallista, pero bueno, les digo que la unidad de red está disponible. En el caso mío, elijo de vuelta el pendrive. Acá hay un tema con el pendrive que me dice que no puede hacer el backup, pero lo hace igual. Voy a poner el siguiente. Entonces, por ejemplo, me pregunta cómo ejecutar esta rutina de backup. Si dejo que Windows elija, fíjense que dice, para una copia de seguridad de datos guardados en bibliotecas, en el escritorio, en carpetas de Windows predeterminadas, se hará una copia de seguridad de estos elementos según la programación regular. Esto lo decide Windows. Ahora, si lo dejan elegir, si eligen ustedes, lo que les va a dejar hacer es elegir qué información van a guardar. Entonces, de vuelta, como en la versión más moderna, vamos a decirle que dentro de nuestro disco C tenemos la carpeta NEM, ponemos 0 y le voy a marcar las 3 carpetitas que vamos a guardar. ¿Sí? Listo. Entonces me pregunta, la programación cada domingo a las 19 horas va a guardar estas 3 carpetas. Simple. Recontra simple. Esto lo va a hacer si la unidad de almacenamiento que elegimos está conectada. Si está conectada, lo va a hacer. Entonces, por eso les decía que me gusta más este modelo donde puedo elegir la programación, porque no tengo que tener todo el tiempo conectado el pendrive, especulando en qué momento Windows va a hacer un backup. Si yo sé que lo hace los domingos a las 19 horas, me configuro una alarma en el celular, que en el reloj, que me diga que faltando 5 minutos vaya y conecte el pendrive y se acabó. ¿Sí? Digamos, quiero así gráfico, pero es muy simple. Si van a cambiar la programación, ¿qué tipo de frecuencia va a tener? ¿Diaria, mensual, semanal? ¿A qué hora? ¿Sí? Puede ser un horario que ustedes crean más conveniente. Bueno, dice, no, yo en el consultorio, de consultorio me voy a las 8 de la noche. Entonces, bueno, que a las 8 y 10 minutos empieza a hacer el backup, dejan conectado el pendrive, y al día siguiente saben que el pendrive o un disco externo necesita lo que sea, y al día siguiente ya tienen su copia de seguridad resguardada. No hay historia, no hay complejidad, es extremadamente fácil.
Haciendo solamente eso, se guarda la configuración, se ejecutó y internamente la rutina está habilitada. Ya quedó programada. Y va a guardar todo lo que yo le indiqué cada domingo a las 19 horas. ¿Sí? Más simple no puede ser. Haciendo esto, se quedan tranquilos de que cualquier cosa que les pase, tienen el backup del resguardo anterior. Esto puede ser, como les decía, un backup que vayan a hacer todos los días, puede ser algo muy conveniente, y la periodicidad que se programe para el backup va a depender fundamentalmente de qué dispositivo tengan. Si tienen una unidad de almacenamiento de red, lo pueden hacer cada hora. Si tienen una unidad de almacenamiento por USB, va a ser un poco más molesto y van a querer como retardar un poco ese periodo porque va a tener que tener conectado todo el tiempo esa unidad. Me encantaría que abran los micrófonos y vamos a cambiar, perdón, voy a cambiar mi cámara web. Ahí está. Eh, Creo que no es mucho más, no hay mucho más para decir sobre el tema de backup. Les expliqué básicamente un poco técnico, pero así como a grandes rasgos, cómo se distribuyen las unidades de almacenamiento, cuáles son las carpetas importantes a configurar, perdón, a resguardar de Nemo Studio, como así de cualquier otro programa que ustedes con el que trabajen y sepan dónde se almacena la información o los casos o lo que sea que trabajen. Y les expliqué cómo configurar una pequeña rutina de backup según lo 10, 11 o incluso en las versiones anteriores. Eso es extremadamente simple de hacer, no debería representar un problema, si como les digo, elijan un medio de almacenamiento adecuado. No todos los pendrives son iguales, como sea, hay distintas tecnologías. Si van a usar un pendrive, elijan un pendrive que sea USB 3.0 o superior, y que la computadora donde vayan a conectar ese pendrive sea de tecnología 3.0 o superior. En las computadoras están identificadas por color. Van a ver que el puerto USB, si es de color negro, por lo general es USB, es el más básico. No le digo número, pero no es ni 1 punto algo, no me acuerdo cómo es. Si es de color azul, es 2.0, es un poco más rápido, y aún así lento, muy lento. Y si es de color rojo, es USB 3.0 o superior, y eso es bueno. Pero la computadora tiene que tener el puerto 3.0 para que un pendrive 3.0 funcione. Si no, no funciona, retarda, baja la velocidad. ¿Sí? O sea, el que gana siempre es el que menos velocidad tiene. Y esto les va a pasar también en la conectividad inalámbrica. Siempre con un dispositivo antiguo hace bajar la velocidad de todo. Eso es crítico, no todos lo saben, pero puede ser como problemático si tienen incluso un teléfono celular viejo conectado. Algunos routers o puntos de acceso bajan mucho la velocidad. Entonces, en este caso de la unidad de almacenamiento, lo mismo. Va a ganar la velocidad más lenta. Si usted tiene un disco externo que es muy veloz, pero la computadora tiene un puerto 2.0, no van a aprovechar esa velocidad. ¿Sí? Al menos no en la computadora donde lo controlen. Sí, Fede, te hago una pregunta. ¿Es común tipo, que las computadoras buenas traigan 3.0? Yo la verdad nunca me fijé. Eh, sí, 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 es re común. Eso, yo se los digo mucho cuando me preguntan por computadoras, les digo algo fundamental, por ejemplo, es que se fijen que tengan puertos 3.0, incluso de tipo USB tipo C, que es el nuevo estándar, que es sí, el conector más chiquitito, lo sí, ovaladito. sí, sí. El USB-C es buenísimo, pero Eso, incluso sí, de los comunes siempre hay uno que anda rápido y otro que es una tortuga. sí, sí, el Entonces, tortuga no lo usen, sí, eso hay que tenerlo en cuenta. por el mouse. ¿Y Sí, para para el el mouse, mouse? sí, sí. Puede ser. Sí, Ok. sí, de una. Pero eso, yo les digo que elijan eso y que se fijen, por ejemplo, que las notebooks nuevas, que el estándar de Wi-Fi, van a ver que dice Wi-Fi 6, es como el nuevo estándar, incluso hay uno superior, no me acuerdo si está dentro de 6 punto algo o es 7 directamente, pero es un estándar de velocidad y seguridad. Y es importantísimo que las notebooks tengan Wi-Fi 6 o superior. Es re importante eso, porque mejoran, pero rotundamente todo lo que hay en la computadora. A veces se pone lento algo, están incluso navegando en internet y de repente piensan que se está colgando, que es culpa del proveedor. El proveedor no tiene nada que ver, les está llegando a la puerta de la casa con una internet tremenda, pero después el estándar que usan internamente es malísimo. Y eso por desconocimiento, no tenemos por qué saberlo, porque tampoco los proveedores de internet nos asesoran mucho. Porque por ahí, si usas Netflix, si ves Netflix está todo bien, pero cuando querés trabajar, lo que es usar a nivel profesional, es crítico. Entonces, el estándar USB, siempre verifiquen que tenga USB de alta calidad, porque nos pasa en Argentina fundamentalmente que nos vienen de importación muchos equipos que son anticuados. Se los sacan de encima en países más desarrollados y los mandan para acá.
Y acá te lo venden como que no es una i7 que tiene una placa de video tremenda, pero internamente la computadora es una tortuga. Porque digamos, todos los periféricos, todo lo que tiene internamente se conecta con velocidades muy bajas. Entonces, igual uno cuando hace un backup no tiene apuro, insisto con eso, ¿no? O sea, lo lógico es conectar el dispositivo, que se resguarde y listo, no anda uno corriendo. Pero cuando quieren transferir datos, más que nada hoy en día con todo lo que es la parte 3D, no ontología, es todo muy recargado, ocupa mucho espacio, entonces está bueno que los puertos que utilicen sean veloces, ¿sí? Claramente lo que les digo es configuren una rutina de backup que no se van a arrepentir. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.